Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Santidad y amor, Padre, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, mi vida y mi corazón, y me postro mi voz, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida. Y me postro. En adoración.
vez más quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida. Y amor, en santidad y amor, Padre, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro. Adoración, adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, sí, Señor. La honra y honor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria. Toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria. Yo quiero más de ti. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor le bendiga. Mi nombre es Isolina del Carmen Colmenares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Aquí le voy a hacer unos testimonios para la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Mi vida era muy tremenda en el mundo. Vivía en cosas que pensaba que era bien para mí, buscando el amor, buscando el dinero. Y vivía en cosas de idolatría, de brujería, de muchas cosas tremendas. Para que me amara, para que ese mundo donde yo buscaba me diera el hogar, me diera amor, me diera todo lo que el corazón pedía dentro de mí. Y esa era mi vida. Llegó un momento que había cosas tremendas que yo sufría y quería que alguien me amara en sinceridad, porque con la persona que yo estaba no valoraba lo que tenía a su lado, y eso me hacía buscar las cosas tremendas del mundo, la brujería, asistí a brujos, a cosas tremendas. Pero llegó un momento que el Señor empezó a lidiar conmigo para traerme a sus pies. Llegó un momento que venía cosas, problemas con mis hijos, que querían hacerle daño a mis hijos, pero no era así. Y yo buscaba más las cosas de brujería, más las cosas malas,
pensando que eso me iba a sacar de las cosas donde estaban mis hijos, que habían vidas que quería enseñarse con ellos, con el mayor quería que le iba a matar. Bueno, ese era el lidiar de Dios conmigo. Entonces llegó un momento que vino otra persona, que es parte de la familia, que tiene sus cosas tremendas con el enemigo, con el diablo, pacto. Ella me vino a querer endulzar en esas cosas del mal, a querer hacerle daño a esas personas que querían hacerle daño a mis hijos a través de la brujería. Pero ahí en el momento estaba el lidiar de Dios conmigo. Llegó una sobrina mía y me llamó y me dijo: tía, no hagas eso, que ese es del diablo, la brujería es del diablo. Pero en momentos de angustia yo no sabía a quién acudí. Acudí a las cosas del mal, pero también oía lo que me decía mi sobrina. Y ahí estaba como en una desesperación, porque oía cosas por allá, decía mis hijos, y estaba como asustada, temblando y todo. Entonces yo le decía a mi sobrina: ore por mí, pero en ese ore por mí venía esa persona que practicaba lo malo a mi hogar, a fumar tabaco, a hacer cosas que para hacerle daño a la persona que supuestamente le estaba haciendo daño a mi hijo. Entonces yo aceptaba eso también en mi hogar. Llegó un momento que no fue más. Dije: no, Señor, porque eso lo que me está haciendo es traer susto, me está haciendo como buscar más de lo malo, porque si el Señor no fuera llegado, fuera seguido más en lo profundo, si no fuera estado predestinada, y mi alma me la fuera robado el diablo si sigo en esas cosas. Llegó mi sobrina y me dijo: tía, vamos para la iglesia. Se congrega en una iglesia denominacional. Yo fui oyendo, pero oré por mi iglesia, fui oyendo, fui yendo. Bueno, estuve como 2 meses yendo a ese lugar. Entonces llegó un momento de que fui allá, me acerqué a la oración, a donde estaban ahí en ese lugar. Veía que la gente pasaba a orar, pero se caía. Pero yo pasé en un momento para que oraran por mí, pero tenía el temor de caerme, porque había algo en mi corazón, algo que así no eran las cosas del Señor. Yo veía que las personas caían, otro veía que se ponían por detrás de ellas, y había esa cosa, ese lidiar en mí. Así fue lidiando el Señor conmigo, cuando me estaba llamando a sus santos pies. Entonces llegué a ese lugar, oí palabras, pero no había ese descanso, como dice la palabra del Señor, de que aquí está Dios. El Señor siguió lidiando conmigo, seguí buscando lo que mi corazón anhelaba. Fui a otra iglesia, vi que no tampoco, porque en la iglesia había personas, pero veía que no respetaban el lugar donde estaban, se oían voces. Así fue como el Señor me trajo a sus pies. Entonces seguí, y la misericordia de Dios y el amor del Señor me trajo aquí. Cuando enviudé, porque es parte de lo que me pasó, oyendo del Señor, le dije al compañero, a mi esposo, que cuando estaba en el mundo el Señor me tenía que buscara del Señor. Bueno, y el idea del Señor, que ya no está conmigo, el Señor sabe por qué, y gracias a Dios por todo. Entonces en ese momento, que tenía como 2 meses de enviudad, me trajo mi hermana Cristina a este lugar. El Señor la usó a ella, me trajo, hablé con el ministro de todas las cosas que me había pasado, y llegué, me puse a oír del Señor aquí en este lugar. Y aún eso, como yo era una persona que vivía para mi hogar, no salía así de noche. Yo venía aquí puro los domingos. Quería venir más seguidamente, pero como yo vivía encerrada, no sabía el mundo de noche, yo estaba buscaba por allá más cerca, aun cuando ya había venido aquí. Pero no me sabía igual, no era igual, no. Y el Señor siguió lidiando conmigo hasta que vine a este lugar. Aquí conocí la verdad, porque era parte de lo que yo le decía al Señor cuando estaba en el mundo. Le decía: Señor,
Cuando veía que llegaban a mi puerta, háblame de la palabra del Señor. Veía que venía varias religiones, pero yo decía, Señor, cuando tú me llames, yo le decía era Dios, porque ya no lo conocía, Señor. Dios, cuando tú me llames, llámame a tu verdad. Y así fue, como yo llegué a este lugar, el Señor me reveló su palabra, me reveló el mensaje. Y es algo que hay en mí que ya el Señor lo sembró en mi corazón. A pesar de todas de las luchas, de las pruebas, de todo lo que el enemigo quiera ponerle, que estás sola, que no tienes a nadie, sé que el Señor está conmigo. Y sé que el Señor no me ha desamparado ni me desamparará. Y le he dicho, Señor, seas tú cada vez más y más en mí. Al llegar al Señor, me congrego aquí, la gloria sea del Señor, hasta que el día que el Señor venga, que me mantenga firme en esta verdad que Él me ha traído a este lugar. Bueno, y estando en principio del Señor, llegó un momento que sufría de la cervical. Vinieron muchas cosas a mi cuerpo, la más a la cervical, me dolía mucho la cervical. Fui al doctor, como yo soy poca así de ir a los doctores, fui al doctor, el doctor me dijo, tiene que hacerse esto, tiene que hacerse aquello, tiene que no usar almohadas, sino usar cojines. Y como en ese tiempo, y yo confío siempre en el Señor, no me gusta tomar medicina, pero cuando es necesario lo tendría que hacer. Puse la confianza en el Señor y el Señor me sanó de la cervical. Me sanó, y la gloria y la honra sea para nuestro Señor, que me mantuve confiando, y así muchos testimonios, muchos tengo del Señor hacia mí, hacia mis hijos, y confiando siempre, siempre que el Señor haga su santa y preciosa voluntad en mí cada día más. Buenos hermanos, hermanas, Señor me las bendiga, me las guarde, sea nuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes, y que el testimonio sirva para aquel que anda de donde el Señor me sacó, de esa vida sucia, inmunda, que lo que hace, si no obedecemos la voz del Señor, nos hace llevar al infierno, porque si no obedecemos su voz, nuestra alma la roba el diablo. Bueno, Señor me las bendiga, me las guarde. Gracias. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Experimentando la voluntad de Dios, parte 9. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente es un privilegio estar delante de la presencia del Señor para escuchar su palabra, porque la Biblia siempre nos llama a que nos congreguemos en su nombre. Así que cuando venimos con un corazón presto, dispuesto, un corazón sensible a la voz de Dios, usted y yo podemos entrar en esa atmósfera espiritual y poder escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios es expresada, recuérdelo. La Biblia fue escrita para, como dice la Escritura, para nuestra enseñanza, nuestra admonición, que es nuestra advertencia, para que hagamos conforme a los dichos del Señor. Porque si algo quiere Dios, es que usted y yo hagamos su voluntad. Porque la voluntad de Dios, como dice la Escritura, es agradable y perfecta. Así que si hacemos conforme a lo que Dios nos está ordenando, haremos conforme al corazón de Dios. Es decir, haremos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿por qué Dios está insistiendo en que hagamos su voluntad? Porque recuérdelo, Él conoce el principio y el fin. Él sabe qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por eso cuando estamos hablando de este tema, experimentando la voluntad de Dios, usted y yo podemos ir con certeza. Podemos escuchar la voz de Dios y hacer las cosas conforme a su voluntad, pero tenemos una certeza. La certeza es de que usted está haciendo conforme a su voluntad. Ahora, ¿qué obtendremos? La promesa de parte de Dios. No importa el problema, la circunstancia, como siempre hemos dicho, no importa lo que se levante el enemigo, recuérdelo, él es un buen contendor, dijo el profeta de la edad, él siempre va a tratar de sacarlo a usted de la verdad, pero la Biblia nos dice que debemos tener nuestro fundamento sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que todo está basado en que la Biblia es la verdad. La Biblia está puesta para nosotros como un alimento espiritual.
Pero ese alimento, recuerdo, necesita ser digerido. Ahora, ¿cómo se va a digerir? Por el vino de la revelación. Así que usted y yo siempre tenemos que estar sensibles, sabiendo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Recuérdelo, es algo que usted va a experimentar. No es algo que usted va a hacer sin tener revelación de lo que está haciendo. No, es como el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué se bautizó usted en el nombre del Señor Jesucristo? Porque hubo una revelación que vino a su corazón y le dijo que ese era el bautismo correcto. No lo hizo por una buena explicación, no. Usted lo hizo por revelación. Porque en usted, como tiene esa simiente que fue puesta en su corazón desde antes de la constitución del mundo, usted hay algo que lo impulsa a hacer su voluntad. Porque usted no quiere desagradar a Dios. Si hiciéramos esa pregunta de manera general a todo creyente, no importa el lugar, no importa la iglesia, no importa la denominación que la persona pueda ir, si usted le pregunta, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? Esa persona le va a decir que sí, que ese es el deseo. Ahora a nosotros se nos es dado más responsabilidad o tenemos más responsabilidad por lo que Dios nos ha dado. Nosotros decimos en esta hora que tenemos la palabra revelada para la hora. Y eso está correcto, esas expresiones. Así que nosotros tenemos más responsabilidad porque sabemos el plan. Sabemos el propósito de parte de Dios. Usted y yo no somos ignorantes a lo que Dios quiere que se haga, que se manifieste en esta hora. Por eso no podemos, el creyente verdadero, no puede ir en contra de lo que ya Dios ha establecido. Es como los ministerios, un creyente que está fundamentado en esa roca inconmovible de los siglos, no puede ir en contra de lo que ya Dios ha establecido. No, no puede, porque sería ir en contra del mismo Señor. Por eso viene la obediencia solamente los hijos que han sido predestinados. La novia de Jesucristo es la única que va a poder dar ese paso final de una obediencia total a la palabra. Es decir, van a llegar a adopción, son los únicos que pueden llegar a adopción por cuanto se han rendido. El creyente se tiene que rendir completa y totalmente por obediencia. El creyente no es forzado a hacer las cosas, no. Él insiste, persiste. Como está esa escritura, Hechos 2. Después que ellos reciben el Espíritu Santo, como en el versículo 42-43 dice que ellos persistían en la doctrina de los apóstoles, y persistir es insistir, permanecer, perdurar. Esos son sinónimos de lo que es perseverancia, porque el creyente persevera, y lo dice la misma escritura, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. El que insiste en hacer la voluntad de Dios, porque el enemigo se va a levantar de una u otra manera, el enemigo va a tratar de sacarlo a usted de la verdad, lo va a tratar de conformar. El enemigo tiene muchas armas que él utiliza en contra de usted y de mí. Pero usted que ha mirado a Jesús, usted que ese fundamento es la palabra, usted que sabe lo que Dios está haciendo en esta hora, usted no va a retroceder, no. Usted va a seguir hacia adelante. Como dice aquella escritura. Dice Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo, fíjese, podemos hablar del versículo 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza. Fíjese, Dios nos está pidiendo a nosotros que no perdamos la confianza. Ahora, ¿la confianza en qué? El mundo natural, los problemas, las circunstancias pueden venir a tratar de sacarlo a usted de la verdad, a tratar de debilitarlo. Porque el enemigo utiliza lo natural para tratar de debilitar a los hermanos que son espirituales. Pero la escritura nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón.
porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe. Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero fíjense lo que dice el versículo 39. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Nosotros no somos tales. Puede venir los problemas, las circunstancias, las adversidades, pero usted no se va a retirar. Un soldado no vuelve atrás, no, él sigue hacia adelante, porque tiene una orden. La orden de Dios para nosotros hoy es que perseveremos hasta el fin. El enemigo se va a seguir levantando, pero por cuanto usted y yo somos luz, tenemos que alumbrar. Porque ¿de qué sirve una luz si no alumbra? El mismo Señor lo dijo, ¿de qué sirve? No se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa del almud, no. Se alumbra arriba, o sea, en la parte de arriba para que alumbre a todo. Así tenemos que alumbrar nosotros. Tenemos que ser luz en este tiempo de oscuridad, en tanto conformismo que hay. El enemigo ha trabajado mucho en esta parte, tratando de conformar al creyente. Ya tú no necesitas ir a la iglesia. Con el domingo que tú vayas a la iglesia es suficiente. Como si eso fuese así en lo natural. Usted no come un solo día a la semana, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 días. Usted come 7 días a la semana, 3 veces o hasta más. Así es en lo espiritual. Debemos alimentarnos todos los días. El alimento espiritual es el que a usted le va a dar fortaleza. Ahora, ¿qué pasa si no se alimenta? Se debilita. Y ahí es donde vienen todos los problemas. Por causa de que el hombre fuerte que está en su corazón está debilitado. ¿Por qué causa? Falta de alimento. Ahora Dios nos está exhortando. Debemos experimentar. ¿Qué debemos experimentar? Su presencia, su dirección, su guianza. Recuérdelo, usted y yo podemos errar en cuanto a la guianza. Yo puedo decir, yo lo veo de esta manera. Y el otro hermano puede decir, yo lo veo de esta manera. Pero no es como nosotros veamos las cosas, es como Dios las ve. Porque el que tiene la razón es el Señor. Usted y yo podemos errar pensando que estamos en lo correcto. Pero Dios es el que da directrices, Dios es el que da la verdadera guianza. Recuerde que el Espíritu Santo es el guía. Él le va a decir el camino, Él va a decir los obstáculos que pueden haber en el camino, todos los problemas que se puedan presentar. Por eso Él siempre tiene que ir delante de usted y de mí. Así que seguimos experimentando la voluntad del Señor. Señor, ese tiene que ser nuestra oración. Háblame, Señor. Como dijo Samuel, habla que tu siervo oye. Esa tiene que ser una expresión que tiene que estar todos los días, en cada momento en nuestro corazón. Porque nosotros no podemos hacer las cosas de una manera natural. O usted sabe, experimentando por aquí, por allá. No, tiene que haber certeza, tiene que haber seguridad. Usted y yo tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Y qué bonito es, qué importante es, qué maravilloso es cuando es una guianza del Señor, del puro Señor. Imagínese eso, Dios guiando al ser humano. Una vez más, no erraremos en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera leer una escritura. Se encuentra aquí en Romanos. Vamos a leer 2 escrituras. Romanos capítulo 12. Solamente 2 versículos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. La otra versión dice vuestro culto inteligente. Y no os conforméis a este siglo,
mas reformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La otra versión dice, para la renovación de vuestra mente, para que comprobéis, dice la otra versión, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que es algo que se comprueba. No es que yo le diga que una torta está sabrosa, no. Es que usted debe probar esa torta y tener certeza, seguridad de lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Así que leemos también otra escritura que es Hebreos capítulo 11, los primeros 6 versículos, Hebreos capítulo 11, donde nos habla sobre la fe, cómo ellos experimentaron la fe. Dice la palabra, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Señor, bendiga su palabra en esta hora. Vamos a estar trabajando en estas 2 escrituras, porque esconden una gran verdad. Bien, oremos. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Una vez más, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Ahora nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote, Señor, guianza. Porque no podemos hacer nada de nosotros mismos, Señor. Es tu guianza, Padre Celestial. Es tu hablar, Señor. Es tu, Padre Celestial, tu predicación. Porque eres tú, Señor, el que baja. Como dice la Escritura, Padre Celestial, que tú mandas tus ángeles administradores para aquellos que serán herederos de salvación, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que se cumpla esa palabra en esta hora, Señor, y que tú nos hables, nos instruyas, Señor, nos guíes, Señor, para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Queremos experimentar tu voluntad, Padre Celestial, y no queremos hacerlo de una manera natural, no, Señor. Tiene que ser una guianza perfecta de ti, Padre Celestial. Abre nuestro entendimiento espiritual, Señor, y que podamos verte a ti, Señor, moverte en esta hora, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, si hay algún enfermo en esta hora, que reciba sanidad, que pueda comer, Señor, de ese pan de los hijos y recibir sanidad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algún afligido, desanimado, Padre Celestial, ayúdalo, Padre Celestial, en esta hora, Padre amado, y que todos podamos llegar, Señor, a la meta, al final, Padre Celestial, porque vemos que el tiempo se está acabando, Padre amado, pero tú sigues lidiando con tus hijos, Padre Celestial, para que alcancemos, Señor, las promesas que tú nos has dado a través de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, tu guianza en esta hora para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Qué importante es cuando estamos experimentando su voluntad. Ahora, si yo tengo una empresa y yo quiero que se hagan ciertas y determinadas cosas en mi empresa, yo soy el dueño de la empresa, ¿qué tienen que hacer aquellos que son mis empleados? Tienen que hacer o tienen que cumplir la orden que yo les estoy dando, porque yo soy el dueño de la empresa.
No puede hacerlo de otra manera. No, tiene que hacerlo de acuerdo a las órdenes que se le está dando. Ahora, Dios, el Señor, Él es el dueño de todas las cosas. Su palabra es su palabra. Usted y yo somos parte de Él, de su cuerpo místico. Ahora, un cuerpo no puede estar dividido, no. Hay una unidad perfecta en el Espíritu. ¿Qué ha dicho el Señor con nosotros? Unidad. ¿Cuál es su deseo? Unidad. No, pero es que yo no lo veo. Unidad. Recuérdelo, no es como usted y yo lo veamos, no. Porque podemos errar, ese es el punto. Ahora, si estuviéramos seguros de que nosotros como seres humanos no nos vamos a equivocar, fuera otra cosa. Pero la Escritura es clara. Nosotros, mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos son tus caminos. Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté en el corazón del creyente. Pero ahora tenemos la mente de Cristo. Es diferente. Cuando la mente de Cristo está en nosotros, cuando usted se ha rendido completamente a la voluntad de Dios, usted no es usted ahora. No son sus pasos, no es su pensar, cuando hay una rendición total. Y es por eso, es la insistencia de Dios, primeramente de que se reciba el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros que hemos pasado por las etapas de la gracia, sabemos que después que se recibe el Espíritu Santo es que usted va a escalar la estatura de un hombre perfecto, la estatura de un varón perfecto. Porque no se puede hacer de otra manera. No hay una vía alterna en la cual usted va a llegar a la cúspide de la corona. No. De adopción. No. Es a través de una rendición. Y a Dios le agrada cuando usted y yo nos rendimos. Esa escritura tan conocida por nosotros, 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. Ahora, humillación es reconocer. Si tan solo nosotros como creyentes de la palabra, porque tenemos más responsabilidad en esta hora cuando decimos que tenemos la palabra revelada. Quizás a veces lo decimos, quizás, y no lo tomemos de una manera equivocada, quizás lo decimos como un eslogan. Tenemos la palabra revelada. Dios envió un profeta. Tenemos un mensaje maravilloso. Son expresiones que son correctas, pero eso no puede ser un eslogan en nuestra boca. Decirlo por decirlo, repetirlo por repetirlo. No, si tenemos la palabra revelada, es decir, recuerden que el mensaje es la revelación de lo que estaba escondido, de lo que Dios había escondido hasta el fin de los tiempos, que es en el momento en que nosotros estamos. Entonces tenemos la revelación de la palabra para la hora, tenemos más responsabilidad, porque usted y yo al decir eso estamos diciendo, tenemos más luz que las denominaciones. Tenemos más luz que aquellos quizás hermanos que no han llegado a entender esto. Tenemos más responsabilidad. Ahora, si usted y yo tenemos más responsabilidad, dice la Escritura que al que más se le da, más se le va a demandar. Así que, ¿a dónde tenemos que apuntar nosotros? ¿Será que teniendo la revelación de la palabra, daremos fuera del blanco? ¿Qué es la Escritura? No deberíamos. Nosotros no deberíamos errar. No deberíamos fallar. Humanamente lo podemos cometer, errores, fallas. Pero espiritualmente somos llamados a no errar, a dar siempre en el blanco. ¿Por qué? Porque Dios siempre confirma su palabra. Eso es lo importante de esto. Que dice la Escritura, yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Por esa Escritura que hemos leído ya varias veces, que debemos presentarnos como un sacrificio vivo. Ahora, si nosotros nos presentamos de esa manera delante de Dios, si nos rendimos, si reconocemos, porque qué cosa difícil para el hombre es reconocer que se ha equivocado. Y eso ha arropado a los creyentes. Qué cosa difícil para los creyentes a nivel mundial reconocer que no se ha hecho de la manera correcta. Es decir, no se ha hecho conforme a la voluntad de Dios. Porque ¿a qué nos lleva la Escritura? ¿Cuál era el deseo de parte del Señor? Usted lo puede ver en Escritura, plasmado ahí en Escritura. El deseo del Señor era que fuésemos uno. Unidad. El Señor no mandó a separarnos, no. Nos mandó una perfecta unidad. Porque cuando hay unidad, hay un solo pensamiento.
Y eso lo dice Efesios capítulo 4, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre de todo que es por todos, para todos y en todo. Y todo es todo. No es que usted lo vea de una manera y yo lo vea de otra manera, no, está hablando de una perfecta unidad. Al tener una unidad con Dios, tiene que haber una unidad también hermanable, porque si es un cuerpo, se imagina que el cuerpo esté separado de la cabeza, que el cuerpo quiera dar órdenes y la cabeza es la que da las órdenes. Así somos nosotros con el Señor, el que da las órdenes es el Señor, pero hay una rendición que Dios exige a cada uno de nosotros. Por eso dice aquí esta escritura: no os conforméis a este siglo. No se adapten, dice otra versión. No se adapten a este siglo. Mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser cambiada. Tiene que ser la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, el amor de Jesucristo en nosotros reflejándose. Porque de qué nos sirve a nosotros decir que amamos a Dios, y lo dice la misma Escritura, que si amamos a Dios y aborrecemos al hermano, ¿de qué nos sirve eso? Si no amas a tu hermano a quien ves, dice la Escritura, ¿cómo puedes amar a Dios al cual nunca has visto? Ahora, bien claro nos habla la Escritura en 1 Corintios capítulo 13. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Estamos hablando, y en otra parte dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. Siempre la Escritura nos está trayendo al centro de la palabra. Porque debemos ser unidad perfecta en el Espíritu. Así que es un culto racional, un culto inteligente cuando nos presentamos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Primero, no se conforme. No diga, yo voy un solo día a la iglesia, con eso es suficiente. No, yo no necesito reuniones de oración. Hermano, tenemos que experimentar lo que Dios quiere, el deseo de parte del Señor. Sigue diciendo, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los antiguos experimentaron cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hay dos versículos aquí que me llama mucho la atención, que es la escritura que leímos, que es Hebreos capítulo 11, o digamos que tres versículos. El primero, versículo 1, Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es pues la fe. O sea, es una sustancia, es algo real. No es algo que nos vamos a imaginar. No, hay algo, es una sustancia, es una revelación que Dios le da al corazón de cada creyente cuando hay una rendición. Porque el creyente, vuelvo y le repito, siempre busca hacer la voluntad del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 4. Por la fe, fíjense. Y aquí podemos ver que es la parte espiritual. Y ese es el punto importante. Usted y yo tenemos que ver las cosas de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu. Dios espera que usted suba a esa atmósfera espiritual. No es decir, Señor, baja esta atmósfera natural. No. Dios quiere que usted y yo subamos a esos lugares celestiales. No dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, si nosotros estamos sentados en lugares celestiales, ¿qué vamos a ver? ¿Cosas naturales? No. Se va a experimentar, son cosas espirituales. Por eso dice aquí, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Ahora, usted no ve aquí en la Escritura Dios dándole instrucciones ni a Caín ni a Abel cuál era la manera de acercarse a él. Y ese es el punto. Es una revelación. Dios espera que usted entre ahí.
a escuchar su voz. Esto no es algo que es ficticio, una fantasía, no. Usted y yo somos llamados a oír la voz de Dios. Y puedo tocar aquí o puedo tocar aquí en el corazón. O en mi oído, porque usted lo puede escuchar literalmente. La voz de Dios, las instrucciones de parte del Señor. Dios le puede hablar al oído del corazón. Dios le habla a través de la predicación de diferentes maneras. Dios habla de diferentes maneras. Lo importante de esto es que Dios da a conocer su voluntad. Ahora, ¿qué haremos teniendo la voluntad del Señor? Vamos a decir, obedecer lo que Dios nos está mandando. Y eso está correcto. Cuando nosotros decimos eso, obedecemos a la voz de Dios. Pero de repente Dios nos habla y nos hacemos como los desentendidos. Y no queremos atender a la voz porque a veces Dios siempre trata de quitarle lo que le estorba. Y Dios dice, no me agrada que hagas eso de esa manera. Pero como hay algo que nos agrada, que no está de acuerdo al plan de Dios, nos hacemos los desentendidos. No tiene que ser de esa manera. Dios nos está llamando y nos está pidiendo ¿qué? Sinceridad. Porque Él quiere ayudarnos. ¿Acaso no dice la Escritura que Él tiene pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para que alcancemos el fin que esperamos? Es decir, Dios está esperando porque usted y yo demos ese paso de obediencia, un paso de rendición, en el cual Él se pueda mover libremente en nuestro corazón. Por eso el creyente que ha logrado alcanzar sale de esta atmósfera natural. Ha silenciado todas las voces de su alrededor y ahora está escuchando solamente una voz. El enemigo tratando de hacerle fuerza, tratando de desviarlo del plan original de Dios, pero él está en conferencia con el Señor. Ese es el punto, hermano y hermana. Llegar a tener ese compañerismo, una conferencia. Hoy se habla de videoconferencia, pero Dios necesita, Dios quiere, Dios desea una conferencia personal con nosotros. Recuerda que como nosotros como gentiles, Dios lidia de manera individual. Y quizás nuestros sentidos naturales pueden ver una hermana, un hermano entrando en el Espíritu y quizás no lo entiende porque hay una conferencia entre ese hermano y el Señor. Ahora, nuestros sentidos naturales dicen, ¿qué es eso? ¿Por qué actúa de esa manera? Empiezan los juicios naturales. ¿Y a qué nos llaman los juicios naturales? A errar. Pero cuando usted es espiritual, usted dice, el hermano está en una conferencia con Dios. La hermana ha entrado en esa atmósfera espiritual. Y usted como un hombre espiritual, una mujer espiritual, guarda reverencia, porque ahí hay unidad. El creyente que ha llegado a entender las cosas espirituales, que no juzga de una manera natural, sino que juzga de una manera espiritual, logra ver eso, logra identificar, porque si estamos hablando del Dios invisible presente, estamos hablando del Dios que envía a sus ángeles administradores, entonces estamos rodeados de un mundo espiritual. Y cuando estamos en ese mundo espiritual, ¿qué podemos hacer? Sino guardar reverencia. Guardar reverencia a la palabra, a lo que Dios está haciendo de manera individual con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Entrar de la misma manera. Hacer que Dios descienda a nuestro corazón. Recuerden lo que es las deidades. Las deidades, sí, las deidades. Hay una deidad
aquí en la tierra y hay una deidad allá en el cielo. La deidad en la tierra, ¿quién es? La novia, que es semejante a él. Es más, que es él, llegando a la perfección. La novia se está perfeccionando aquí en la tierra para un encuentro espiritual en los aires. Ahora la deidad espiritual no baja a la tierra, ellos se encuentran en el aire y hay una fusión. Se encuentran y forman esa estrella de David. Qué hermoso es esto. Una pirámide. Una o dos pirámides y verá la estrella de David. Ahora, cuando esta novia espiritual todos los días está alimentando, y usted de la manera natural, usted se alimenta y queda satisfecho y descansa. Así está haciendo la novia. Se está alimentando de la palabra de Dios. No está contradiciendo lo que Dios está haciendo, no. Ella está entrando en esa atmósfera espiritual, está dejando que el vino de la revelación venga a digerir lo que ese hermano se está alimentando de la palabra, y eso está creando nutrientes, energía, fuerza, vitalidad, vitaminas, todo lo que el alimento natural produce en nuestros cuerpos naturales. El alimento espiritual produce lo mismo, pero en nuestros cuerpos espirituales. Por eso, cuando viene el enemigo a atacarlo a este cuerpo, usted sale siempre victorioso. Pero ¿cómo puedes estar tranquilo con tantos problemas y adversidades? Hay una confianza en el corazón del creyente. No hay cosas naturales, no importa, Dios provee. Hay problemas, Dios levanta bandera, que le dice la Escritura. Aunque el enemigo venga como arriba, el Espíritu Santo levantará bandera. Eso es lo que hace un creyente cuando su fundamento es la Escritura. No es un dogma, no es tradiciones, no es enseñanzas naturales. Porque yo puedo tener mucho conocimiento natural, hablando de esta manera, o cualquiera puede tener conocimiento, mucho conocimiento natural de la Biblia, del mensaje. Pero cuando se trata de la unidad, entonces ahí vienen las divisiones. ¿Por qué tiene que ser así? Porque se ha aprendido de una manera natural. Dios quiere que hoy, así como el día de salvación es hoy, el día de la reconciliación es hoy. ¿Acaso no dice la Escritura que nosotros tenemos el ministerio? No lo dice la Biblia. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos reconciliados hoy con el Señor. Eso es palabra, eso es la palabra del Señor. Así que, fíjese, Dios no le dio una orden de cómo tenían que hacerlo. No. Esto tenía que venir, era por revelación. Ahora, como Dios no es injusto, Dios le dijo a Caín, haz como tu hermano y serás bendecido. Pero el punto aquí, Abel, ¿por qué Abel recibe esto? Por causa de que él era justo. Y el justo hace justicia. ¿Cuál es la justicia? La palabra. Usted y yo podemos equivocarnos, cometer errores. Pero más tarde usted cometiendo el error que pidiéndole al Señor, Señor, perdóname, me equivoqué. No lo hice como tenía que hacerlo. Para eso está el Espíritu Santo, para redarguir el corazón. Por eso la Escritura nos dice que no debemos resistir la voz del Espíritu. No podemos contristar la voz del Espíritu. No debemos apagar esa voz. Recuérdelo. Tenemos que tener mucho cuidado, gloria al Señor, con apagar esa voz.
Porque si apagamos esa voz, silenciamos la voz del Espíritu. Recuerde aquella ilustración que hace el profeta de la edad, viene el Espíritu Santo, vuela hacia una ramita, porque hay algo que está estorbando. Pero Dios nos dice en esta hora que debemos reconciliarnos. Así que se recibe ¿por qué? Por revelación. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy? Simplemente lo que hacemos es simplificarlo y agarramos un folleto y decimos, este es el mensaje que Dios quiere que se predique. Sí, amén, eso es correcto. Y el mensaje nos habla tantas cosas, hermanos y hermanas, que por causa de la enseñanza y no de la revelación, entonces se batalla en contra del mismo mensaje. ¡Qué ironía! Y eso es lo que hace la enseñanza natural. Se contraría lo que dice el mensaje, el mismo mensaje. Es como, escuche bien, es como hacían los fariseos en su tiempo. Estaban resistiendo a la palabra hecha carne y ellos tenían los rollos, la Biblia, los rollos, los pergaminos, que hablaban de la venida del Mesías, de la manera cómo iba a venir, qué era lo que iba a hacer. Pero ellos no lo vieron de esa manera, teniendo la Biblia en las manos. ¿Por qué? Porque no se les fue revelado. Todo es, hermano y hermana, por la revelación. Así que dice aquí, por la revelación, pudiéramos utilizar esta expresión, por la fe. Recuerde que fe y revelación van de la mano. Por la revelación Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella, por la revelación. Andamos por fe, dice la Escritura, no por vista. Dios siempre respalda lo que Él está haciendo. Él no hace nada, el Señor no hace nada fuera de la palabra. No, eso lo sabemos nosotros. Dios siempre confirma es su palabra. Así que dice también el versículo 6, fíjese, pero sin revelación, sin fe, y aquí se puede enfocar esto de la manera natural y de la manera espiritual. Se lo leo textualmente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, es decir, es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando usted se allega a Dios creyendo que el Señor le va a suplir, que lo va a ayudar, que lo va a guiar y tantas cosas que puede hacer, con esa fe puesta en Dios, Dios cumple su palabra y eso nos gozamos y nos alegramos cuando Dios cumple, cuando hay una necesidad, no hay esto y aquello, no hay gasolina, no hay gas, Dios lo suple. ¿Por qué? Porque ese es el cumplimiento. Porque, fíjese, aquí dice que es imposible, pero con fe es posible agradar a Dios, porque es de la misma, del mismo material, la fe, porque esa es la fe genuina, la fe de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en el autor, como dice la Escritura, y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la parte natural. Ahora viene, fíjese, la parte espiritual. Pero sin revelación, sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿De qué manera? Si no se toma, si Dios no revela su palabra, usted y yo, que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo,
nos estuviéramos bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, según Mateo 28:19, porque lo dice el Señor. Bautícese en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué se necesitaba? Revelación. ¿Qué es revelación? Quitar el velo. Esa es revelación. Cuando usted y yo vemos con nuestros ojos espirituales. Ahora, fíjese, cuando tenemos esa revelación en nuestro corazón, podemos identificar el deseo de Dios, porque Dios tiene un deseo. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? Primeramente constituyó la iglesia, porque el Señor vino a salvar, como dice la Escritura, Él vino a salvar lo que se había perdido. El Señor se fue, pero dijo, yo no dejaré huérfano, vendré a vosotros. Dijo que le iba a enviar un consolador. Envió el consolador, el Espíritu Santo, al corazón del creyente. Estableció una iglesia. El mismo Señor estableció una iglesia donde se iba a predicar la verdad. Ahora muchos preguntan, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿A dónde está la verdad? Nosotros en este tiempo tenemos que tener esa respuesta. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en su palabra, donde siempre ha estado. Ahí está la verdad. ¿Dónde está su iglesia? En la palabra, donde siempre ha estado. Y hay mucha falsedad, claro que tiene que haber la contrariedad a la verdad, pero nosotros hoy tenemos que identificar el plan, el propósito. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué dice Dios hoy? ¿Qué quiere Dios hoy? Yo quiero experimentar la voluntad de Dios. ¿De qué manera lo experimentamos? Ya lo dijimos, rindiéndonos. Pero usted tiene que tener la conferencia, usted tiene que orarle al Señor, usted tiene que tener la misma experiencia que tuvieron cada uno de los hombres de la galería de fe. Cada uno de ellos experimentó lo que es la verdad, el encuentro con el Señor. Vemos el caso en la antigüedad. Antes que el mundo fuese destruido, que lo vimos la semana pasada, Dios, dice la Escritura, que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Ese favor inmerecido de parte de Dios. Ahora, su fe hizo que el mundo fuese condenado. ¿Por qué? Porque hubo una obediencia, hubo una revelación. Noé tuvo esa conferencia con Dios y Dios le habló. Dios le dijo cuál era la condición del mundo. El Señor le dijo lo que iba a hacer, cómo iba a destruir este mundo. El Señor le dio una orden, qué era lo que él tenía que hacer. Y la puerta estaba abierta del arca, así como está abierta hoy. Todo el que quisiera entrar, podía entrar. Pero fueron más obedientes la creación irracional, hablando de los animales, que la racional, que dijeron, no hay agua allá arriba. Como dice el profeta que lo ilustra de esa manera, con sus instrumentos dijeron, no, ya hemos revisado y no existe agua allá arriba. Pero ellos ignoraron que estamos hablando del Dios que creó todas las cosas. Ahora, dice la Escritura que su fe, la revelación de Noé condenó a ese mundo antediluviano. Solamente 8 personas fueron salvas por agua. ¿Qué hizo el Señor? Lo que siempre ha hecho, cumplir su palabra. Dice que la puerta se cerró y empezó Dios a mandar la lluvia y a sacar la lluvia que estaba en la tierra, el agua que estaba en la tierra, y el mundo duró inundado 40 días y 40 noches. Nadie se salvó, excepto los que habían obedecido al mandato del Señor. Ahora hubo un hombre que experimentó la voluntad de Dios.
Noé no se puso a resistir al Señor, a contrariarlo. No, yo no voy a hacer eso, eso es mucho trabajo. 120 años trayendo un mismo mensaje. Va a caer agua del cielo, va a llover. El Señor va a destruir el mundo. Y se imagina las burlas. Porque la gente quiere es ver para creer, como lo es hoy. No hay diferencia, lo que cambiaron fueron los personajes. Pero esos mismos espíritus que hacen que el hombre y la mujer no vean la manifestación del poder de Dios, están presentes tratando de sacar nuevamente, de distraer al hombre y a la mujer de la verdad. La verdad que no puede fallar, la palabra infalible de Dios, que es la Escritura. Y Dios sigue haciendo el mismo llamado hoy. Ahora no es Noé. Ahora es la novia llamando a la unidad, al verdadero evangelio. El verdadero evangelio no hace divisiones. No se hace grupo, dijo el profeta de la edad. No hagan grupos aparte, no. Ustedes son solamente un solo grupo amoroso. No puede haber división. No. Y esas son expresiones que nosotros conocemos de los mensajes. Si ellos hacen un círculo pequeño, yo hago un círculo más grande y los meto a todos. Pero eso es solamente un eslogan. La verdad es que hay divisiones. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? ¿Vamos a seguir divididos? Dios no se agrada de eso. Dios quiere la perfecta unidad a través del Espíritu Santo. Que sea un solo guía. Uno solo que dé las órdenes. El Señor. Si somos el cuerpo simplemente obedece las órdenes que vienen de la cabeza. Somos el cuerpo místico de Jesucristo. Hay que obedecer lo que nos dice Dios a través de su palabra. Así que la fe de Noé condenó a ese mundo antidiluviano. El caso de Abraham es de la misma manera. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Ahora era un hombre, fíjese, de 75 años, su esposa Sarai, 65 años. ¿Cómo es que ahora ellos iban a ser una gran nación? A través de ellos iba a ser una gran nación. A través de una promesa y una obediencia. Ahora venía la prueba de fuego. Ellos tenían que experimentar la verdad. Y a lo largo de los años ellos cumplen la palabra. Ellos se alejan de su tierra y de su parentela. Y el tiempo va transcurriendo. Yo siempre he dicho esta expresión. El tiempo es uno de nuestros peores enemigos, hablando de esta carne. ¿Qué dice la gente hoy? ¿Desde cuándo estoy escuchando que Cristo viene? Mi abuelo hablaba de eso. Y así sucesivamente. Y la Biblia lo dice. Que un día para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día. Él no tarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza. Mucha gente tiene tantas cosas por tardanza. Sino que Él es paciente, dice la Biblia. Para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando por esa perfecta unidad. Ese es el deseo de Dios. Queremos experimentar la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Unidad en el Espíritu, como dice la Escritura, por el vínculo de la paz. Hay algo que nos vincula y es la paz, el amor, la sujeción, la obediencia, la rendición, tantas cosas que el Señor espera que la novia haga, porque Dios espera
pacientemente por nosotros. Porque si alguien ha atrasado la venida de Dios, somos nosotros. El profeta le da en su tiempo pudo decir, no veo que falte otra cosa. ¿En qué tiempo estamos nosotros hoy entonces? Entonces vemos a Abraham obedeciendo la voz, o Abraham en ese tiempo, obedeciendo la voz de Dios. ¿Qué hace Dios con alguien que le obedece? ¿Lo defraudará? ¿Lo dejará esperando? No, Dios no trabaja de esa manera. Dios cumple lo que Él ha prometido. El tiempo, olvídese del tiempo. Como decía un video que vi hace poco, Dios no está ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en lo visible. No, Dios no se mueve en esas dimensiones de tiempo, espacio y materia. No, cometemos el error nosotros de tratar de traer a Dios a tiempo, espacio y materia. No, Dios no se mueve de esa manera. Dios está por encima de eso. Por eso Él sigue esperando. Obediencia. ¿Quieres experimentar mi voluntad? Dice el Señor. Mi voluntad es que oigas a los predicadores, porque están hablando mi voluntad, lo que yo quiero que ustedes hagan, dice el Señor. ¿Quieres experimentar mi voluntad? Todos tienen dones. Es hora de sacarlo de la gaveta y ponerlos en acción. Porque si alguien tiene un don de sanidad y está engavetado, Dios nos va a llamar a responsabilidad por eso, por causa de que ese poder de Dios está depositado en la iglesia. Y no estoy aventurando, déjeme decirle, esos dones están en la iglesia y tienen que estar en operación, porque es para el beneficio de la iglesia. Todos los dones, los 9 dones que nos habla Romanos capítulo 12, tienen que estar en operación. El don de milagro, el don de lengua, el don de interpretación, discernimiento por el Espíritu, profecía, cada uno de ellos, dones de sanidades, dones de milagro. Cada uno de esos 9 dones tienen que estar en operación. ¿Quieres experimentar mi voluntad? Bueno, esa es mi voluntad, dice el Señor. ¿Qué ha hecho el hombre hoy? ¿Qué ha hecho el hombre hoy? Se hace esa pregunta. Ha tratado de limitar el poder de Dios, cuando esa es la restauración de todas las cosas. No es que eso estaba en el profeta de la edad. Eso está en la iglesia. Eso tiene que estar operando en la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Hermano, Dios está despertando. Esos beneficios, vamos a utilizarlos de esa manera, para la iglesia. Por eso dice la Escritura, y eso no es solamente para los inconversos, los no convertidos. Si hoy oyeres su voz, eso aplica para nosotros también. No endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyeres su voz, esa es la voz del Espíritu Santo. Perfecta unidad. Dios cuenta con nosotros. Dios no cuenta con el mundo. Dice la Escritura, el mundo no me ve ni me conoce. El religioso ha levantado paredes religiosas. Dios no puede contar con ellos.
se han hecho grupos aparte. Dios no puede contar con ellos. Dios cuenta con su cuerpo aquí en la tierra, que debe rendirse completamente a su voluntad. Así que Abraham se rindió, esperó, dice la Escritura, se fortalecía, dice la palabra, daba gloria a Dios, plenamente convencido. Por esa expresión, estar plenamente convencido. Se necesita una experiencia para estar plenamente convencido. Mire, cuando usted está plenamente convencido, no hay nada que lo haga retroceder. Mientras más difícil se ponga la cosa, usted hace más esfuerzo por agradar a Dios. Qué cosa tan tremenda, cómo Dios se puede mover. Cómo el Señor de la gloria. Qué tremendo, cómo Dios puede hacerlo. Entonces nos rendimos delante de su presencia en obediencia a su palabra. Entonces a Abraham se le había prometido que sería padre de muchedumbres, que el Señor le iba a dar un hijo. Ahora, ¿qué hace Dios? Cuando alguien se para en su palabra, eso agrada al corazón de Dios. ¿Vienen los vientos de doctrina? No, usted está fundamentado en la palabra. No hay manera, porque no la hay, no hay manera de que usted pueda echar atrás, pueda retroceder. No, usted se mantiene firme en obediencia. Entonces Abraham esperó ¿cuánto tiempo? 25 años, no era cualquier cosa, déjeme decirle, pero plenamente convencido. Fíjese, versículo 8 de Hebreos capítulo 11. Por la fe o la revelación, y volvemos al punto, que si queremos experimentar la voluntad de Dios, Dios tiene que revelarle su palabra. Ahora, ese corazón que es sincero del creyente no viene a obtener sabiduría solamente, aunque déjeme decirle algo, la sabiduría no es mala, usted tiene que tener conocimiento, pero viene con un corazón, esa hambre, esa sed, ese deseo de aprender más de su Padre, porque lo queremos conocer más. Queremos conocer cuál es su deseo. Así que por la revelación, pudiéramos decir, porque Dios se le apareció, me parece que oí una voz. No. Dios habla claro. Por la fe, por la revelación, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Qué cosa tan tremenda. La cosa que te diga, vete de tal sitio y vaya y te vas a ir para tal sitio. Porque allá te están esperando y cuando tú llegues te vas a conseguir esto y aquello. Pero fíjense aquí, sin saber a dónde iba, por fe habitó en la tierra prometida. Fíjense, qué cosa tan tremenda. Como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Fíjese hasta dónde abarcó eso. Porque esperaba, y ese es el punto, esperar. Si ya Dios ha hablado, ¿qué tenemos que hacer usted y yo?
simplemente esperar, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Fíjese, ahora, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Tremendo es cuando podemos ver lo que es una verdadera fe anclada en su palabra. Y ya terminando por hoy, usted y yo tenemos que experimentarlo. No hay otra manera. Tiene que ser revelado a nuestro corazón. ¿Cómo hago para que Dios me lo revele? Ríndase. Conferencia, recuerde esa palabra. Usted y yo tenemos que tener una conferencia con aquel que viene a la escena. Depende de Dios. ¿Usted se pone a analizar eso? No. Ya eso está prometido, eso depende de nosotros. Como la sanidad, ya la sanidad ha sido pagada. ¿Qué tiene que hacer usted? Tomar de la sanidad. ¿Qué tiene que hacer usted? Tomar de la revelación. ¿Qué tiene que hacer usted? Rendirse. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. No es que usted diga que yo lo creo. Todo el mundo dice que lo cree. No, es obediencia. Como unas palabras del profeta le da, obediencia completa a la palabra. A usted le da un derecho, a mí me da un derecho porque usted se ha humillado. Bien, hemos llegado al final. Esperamos que estas palabras hayan sido de beneficio para cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estas palabras, Señor, que tú nos has hablado. Pedimos, Señor, que queden en nuestro corazón y podamos rendirnos cada día más delante de tu presencia. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Una invitación para la próxima semana. Estaremos hablando un poco más de lo que es experimentar. Para experimentarlo tenemos que rendirnos. Recuerde que nuestro corazón tiene que estar sensible. ¿Tú quieres saber cuál es mi voluntad? Fíjese cómo Dios nos habla. ¿Tú quieres saber cuál es mi voluntad? Ahí están los predicadores, ellos te están llevando a la perfección. Efesios 4:11 es algo fundamental porque el versículo 12 dice para qué son. ¿Tú quieres saber qué tiene que estar la iglesia hoy haciendo? Romanos 12 tiene que estar manifestándose mi poder, porque ¿qué iglesia es la que no tiene poder? Estamos hablando de un Dios vivo, un Dios de poder, y no se manifiesta el poder. Algo está pasando. Estamos hablando de que Dios envía a sus ángeles administradores, según Hebreos capítulo 1, versículo 14. Son enviados para aquellos que serán herederos de salvación. Y yo voy a cuestionar entonces que sus ángeles están ahí, administrando. No, rendición, sinceridad. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gloria a Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo
de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.